En esta píldora hablaremos en profundidad del uso del colorante en el whisky. El producto utilizado para modificar las tonalidades del whisky es un colorante alimentario derivado del caramelo. Es una técnica que se usa con frecuencia y además está avalada por la historia. El origen del uso del caramelo en el whisky como colorante se remonta al siglo XIX, coincidiendo con el auge de la producción industrial y la necesidad de estandarizar el aspecto del producto. Al efectuar los blended, era muy difícil que los lotes salieran con el mismo color. Así pues, se empezó a usar el caramelo para homogeneizar y dar uniformidad visual. El uso del colorante ha perdurado en la industria hasta el día de hoy. En los países que está permitido, la legislación regula el tipo de caramelo alimentario que se puede utilizar para el whisky y la cantidad que se puede añadir. En los whiskies norteamericanos no está permitido adicionar nada al whisky, excepto agua. En Escocia, es legal, y es una práctica regularizada, tanto en la tipología del colorante como en las cantidades que se pueden utilizar. En Irlanda, Japón y en otros países también es legal, pero no está tan regulado. La estabilización del color es una técnica que consiste en añadir una pequeña cantidad de caramelo alimentario al whisky para cambiar y unificar el color de los diferentes lotes de producción. La realización de esta técnica no es obligatoria. Cada productor elige hacerla o no, según el tipo de whisky que vaya a elaborar. La adición de caramelo se realiza en el tanque de mezcla, una vez concluido el proceso de dilución del whisky para ajustar la graduación alcohólica y antes del embotellado. Hay 4 tipos de caramelo utilizable para la industria alimentaria. El código con el que se denomina es el E150. Dentro de este hay 4 variables, según los reactivos utilizados en su fabricación: A, B, C y D. En Escocia solo está permitido el tipo A. Se llama caramelo natural o simple y está hecho a base de azúcares calentados. Se usa también en repostería y panadería. El tipo B es el caramelo de sulfitos de calcio, usado en refrescos de cola y vinagres. El tipo C es el caramelo amoniacal, usado en cervezas, salsas y productos cárnicos. Y el tipo D es el caramelo de sulfito amoniacal, usado en tés, refrescos, helados y salsas oscuras. El uso de cualquiera de ellos debe ser en pequeñas dosis, ya que alguno puede llegar a tener algún efecto nocivo para la salud si se usa en grandes cantidades. El color natural del whisky se obtiene de las barricas. La intensidad y el tono obtenido depende de varios factores, como son el tipo de barrica utilizada para añejar el whisky, el grado de tostado o carbonizado de la madera, el tiempo que ha madurado y de las condiciones ambientales del almacén. En climas fríos, las maduraciones son más lentas. Las barricas usadas ceden menos color al whisky. Por eso, aunque un whisky haya pasado muchos años en barrica, si ésta ya ha tenido varios usos, puede salir con colores claros. La polémica con el uso del caramelo se centra en una pregunta: ¿afecta al sabor del whisky? El E150A está diseñado para ser neutro en sabor, aunque algunos aficionados al whisky creen que puede alterar ligeramente el perfil organoléptico. Sin embargo, los estudios de cata a ciegas no han demostrado diferencias significativas. Esto es debido a que las cantidades que se usan son mínimas. Se suele usar entre 1 y 5 gramos por litro, lo que equivale a un porcentaje entre el 0,1 y el 0,5% del volumen total. Esta cantidad es suficiente para uniformar el color del whisky, sin alterar significativamente su sabor. La contraindicación del uso del caramelo es que el color se relaciona frecuentemente para prejuzgar el sabor y la calidad del whisky, pero esto, por norma general, suele ser engañoso. Entre los consumidores no expertos, un whisky con un añejamiento largo se asocia a un color oscuro, y, si no es así, esta percepción choca contra la opinión del que va a comprar o beber ese whisky. Lo mismo ocurre a la inversa. Un whisky joven, coloreado con caramelo, puede dar mejor impresión y encarecer su precio solamente por su aspecto. De ahí que una parte de los consumidores estén en contra del uso del caramelo. Prefieren el whisky en su forma más natural, sin añadidos externos. Por eso, los productores que apuestan por no colorear su whisky lo dejan claro en las etiquetas con frases como natural color, uncolored o sin color añadido. Entonces, ¿un whisky que lleve caramelo es mejor o es peor que uno con color natural? Hay grandes whiskies con y sin adición de caramelo. Y la experiencia de tomar un whisky es tan subjetiva que no hay reglas ni dogmas. La única conclusión clara y rotunda es que no debe juzgarse la calidad de un whisky únicamente por su color, ni por su apariencia, ni su precio. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante.
que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta y comparte el vídeo para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios. No te pierdas las siguientes píldoras de whisky si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo, de manera rápida, sencilla y en español.